Buenos días, feliz sábado. Y primero y antes que nada, dar las gracias al Señor por tener esta casa de adoración. Hay un capítulo muy interesante en el libro El conflicto de los siglos, cuando habla de la revolución de la Reforma en Francia, allá por el año 1535, y dice que debido a que estaba prohibida la fe protestante, la fe evangélica, que nosotros somos también una fe evangélica, una fe bíblica, pues la gente salía de París por distintos caminos para no amontonarse, se iban a un lugar en la montaña que era una cueva, que había unas rocas escarpadas, unas montañas ahí, que hacía que el lugar fuese difícilmente asequible y unos árboles que lo tapaban. Y se reunían ahí para adorar a Dios. Pero también es muy interesante el hecho de que en esa ocasión o en ese tiempo, por primera vez, los cristianos evangélicos bíblicos celebraron la Santa Cena. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan aquel contexto? Bueno, tecnología no tenían evidentemente ninguna, pero iban con el corazón abierto para adorar a Dios. Y yo tengo que confesar que estoy feliz hoy, porque nuevamente podemos estar en la casa de Dios, adorar a Dios, y creo que la imagen que la Biblia presenta del pueblo de Dios es una imagen comunitaria, donde los hermanos se reúnen, comparten una misma fe y un mismo espíritu, y alaban a un mismo Dios. De hecho, si nosotros seguimos la Biblia, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar adoración a Dios en el cielo. Por lo cual, este espíritu de adoración es algo que acompaña al pueblo cristiano desde siempre y hasta siempre. Mis hermanos, el título de la meditación de esta mañana les va a sorprender un poquito quizás, porque es el siguiente: bienaventurados los apocalípticos. ¿Son ustedes apocalípticos? Cuando escuchamos esta palabra, ¿quiénes son los apocalípticos? Aquellos que siempre piensan en el final, en el desastre, en el fuego, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se declaran esta mañana? ¿Son apocalípticos o no? Bueno, yo me declaro apocalíptico. Pero vamos a ver de qué manera o en qué sentido. Pues, mis hermanos, hoy vamos a descubrir 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Es muy interesante porque el libro de Apocalipsis tiene estructuras de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Y eso cubre todo el tiempo, no solamente hasta la venida de Cristo, incluso después. Pues dentro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Y esta mañana os invito a que recibamos cada una de ellas en su contexto y en su contenido aplicable a nosotros también. ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Hay alguna diferencia entre bienaventuranza y bendición? ¿Qué opinan? La bendición es cuando Dios bendice algo y ocurre inmediatamente. En la creación, Dios bendijo a los hombres y a los seres que creó y les dijo que fructificaran y llenaran la tierra. Y eso ocurrió literalmente así. Una bienaventuranza es un poquito diferente. Es una bendición también, pero es una bendición que se recibe por la fe, que se vive con fe y que se vive por adelantado. Así que los bienaventurados son aquellos que reciben estas declaraciones de Dios y las vive desde ya. Y vamos a entrar directamente en el tema. Vamos a Apocalipsis. La primera bienaventuranza aparece en Apocalipsis 1:3.
Y vamos a ver si al final de esta meditación llegaremos a ser apocalípticos. Pero apocalípticos bíblicos, no apocalípticos de folio. También los hay los de folio. No, apocalípticos bíblicos. Versículo 3, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Has leído alguna vez Apocalipsis? Eres bienaventurado. ¿Has escuchado? Es decir, no es solamente el oír, porque la fe, decía el apóstol Pablo, viene por el oír. Es un escuchar, es interiorizar, es creer lo que dice. ¿Crees lo que dice Apocalipsis? ¿Sí o no? Si lo crees, eres bienaventurado. Y hay una etapa más, porque para ser bienaventurado hay que guardar también las cosas en ella escrita. ¿Qué quiere decir guardar las cosas en ella escrita? Quiere decir, cuando nosotros decimos guardar el sábado, ¿qué significa eso? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios expresada hacia el sábado. ¿De acuerdo? Vivir el sábado de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, guardar las cosas de Apocalipsis significa vivir de acuerdo con lo que Dios ha dicho en este libro. Así que, ¿cómo te sientes esta mañana? ¿Crees que eres bienaventurado desde esta perspectiva? Si nosotros escuchamos lo que el mundo o la ciencia dice, hay un Apocalipsis sin esperanza. Sin embargo, el Apocalipsis de la Biblia está lleno de esperanza y hace de la gente que lo lee, lo asimila, lo cree y lo guarda, gente bienaventurada. ¿Y qué son los bienaventurados? Voy a leer una definición de qué es una persona bienaventurada. Dice, es declarada bienaventurada aquella persona que ya está en el camino que lleva a la felicidad y la anticipa. Por lo cual, mis hermanos, lo más extraordinario y lo más valioso del Apocalipsis es la venida de Cristo como Rey. Y somos felices si la creemos y la anticipamos en nuestro corazón. Este mundo no va a acabar porque un asteroide se va a romper de Marte y va a chocar contra nosotros, sino porque Cristo va a venir a este mundo. Así que, no sé si les he convencido con la primera bienaventuranza, pero quedan 6. Vamos a la segunda. La segunda se encuentra ya bastante más adelantado en el texto, en el capítulo 14. 14, versículo 13. Dice el texto bíblico. A ver si nos encontramos con el pensamiento bíblico en este punto y creo que es muy pertinente para este momento. Dice así, oí una voz que me decía desde el cielo, escribe. Cuando la voz, fijaos aquí los elementos importantes. Primero, oí una voz que venía ¿de dónde? Del cielo. Es decir, es una declaración de parte de Dios, que eso es verdad. Siguiente, escribe. Cuando la Biblia dice escribe, es que Dios quiere que eso quede firme, que se entienda claramente. Hay otro lugar en Apocalipsis donde Dios dice no escribas. Cuando se escuchó la voz de los 7 truenos, dice, yo estaba a punto de escribir Juan, dice, no escribas. Pero aquí le dice escribe, lo que quiere decir que Dios quiere transmitir claramente esta idea y que llegue a toda persona. Y la declaración es la siguiente. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fíjense quiénes son los 2 personajes que hacen esta declaración. ¿No han podido seguir en el texto? ¿Quiénes son? El Señor y el Espíritu.
¿Por qué creéis que tanto interés? Viene del cielo, está por escrito, lo dice el Señor y lo dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si hay una cosa que asusta al hombre, es la muerte. Y os propongo esta mañana, quizás, que cambiemos nuestro concepto sobre la muerte. Hemos perdido gente en esta pandemia. Hemos perdido gente buena, gente querida, gente de fe. Y quizás nos hemos preguntado, ¿por qué? Pues cuando lees Apocalipsis, te cambia el enfoque sobre la muerte. Porque Dios dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? No dice, bienaventurados todos los muertos. No. Dice otra cosa. Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Qué tiempo es este? Porque esto es un tiempo concreto. Es durante el periodo de la predicación de los 3 mensajes angélicos, por lo cual es nuestro tiempo. Así que si alguien, señores, se bate entre nosotros en este tiempo, en la fe en Jesús, ¿cómo es? Es difícil que lo digamos, ¿no? La Biblia dice que es bienaventurado, porque se guarda, fijaos lo que dice, que se guarda su testimonio. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Por lo cual no hay nada perdido, porque en Dios todos, o sea, para Dios dice todos están vivos. No es que estén vivos, sino que para Dios es como si estuvieran vivos, porque Dios dirá una palabra parecida a Lázaro. ¿Cómo sigue el texto? Sal fuera, y Lázaro salió fuera. Pongamos cualquier nombre, y cuando Cristo lo diga en la segunda venida, van a resucitar todos, y además con un cuerpo glorioso. ¿Amén? Amén. Nos damos cuenta cómo este libro nos cambia el enfoque de la realidad que vivimos. Tercera bienaventuranza. Vamos allá, estamos en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Esta ya es una bienaventuranza donde son palabras expresas del Señor Jesús. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué puede significar esto? Es un texto simbólico, ¿verdad? Es un texto simbólico, evidentemente, y habría que llevarlo a la realidad. Punto número 1. Nadie sabe el día y la hora cuando Cristo va a venir, ¿vale? Por lo cual, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son aquellos que están en el camino de la felicidad ya anticipado? Aquellos que esperan a Cristo, ¿cuándo? Mañana, 2031, es decir, un año que están diciendo algunos, 2027. ¿Cuál sería el día correcto para esperar a Cristo? Todos los días, hoy. Si Cristo viniese hoy a las 12, bienvenido sea Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿quiénes son los bienaventurados que esperan a Cristo? Porque mucha gente dice que espera a Cristo. Son aquellos que velan. Velar significa estar despierto en las cuestiones espirituales. No significa vivir de acuerdo con Antena 3 o yo que sé que otro canal de televisión. Significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y con la espera de Cristo. No vamos a escuchar en ninguna de las cadenas de televisión hablando sobre la venida de Cristo.
Y tristemente tampoco escucharemos en muchos lugares que dicen ser espirituales y religiosos, porque sencillamente no siguen a la Biblia literalmente. Mis hermanos, Dios cumple su palabra siempre y tiene un solo trabajo. Tiene el trabajo de salvación de aquellos que quieran ser salvos. Tú que has conocido y yo que hemos conocido a Cristo, queda algo por hacer. Es velar y guardar sus vestiduras. Ahora, ¿qué significa eso? Yo he buscado en el comentario bíblico a ver a qué se refiere esto. Pues fíjense, se refiere perder la vestidura. ¿Qué representa? Vamos a reducirlo rápidamente a la realidad. Cuando nosotros vamos por aquí, por la calle, si vemos a un señor vestido con un equipamiento técnico y pone detrás Endesa, ¿qué es esa persona? ¿Un técnico de cuál? De luz. Es un electricista, ¿a que sí? Si vemos a un señor vestido de una bata blanca y colgando por aquí una cosa que se pone en los oídos, ¿se escucha el corazón? Es un médico, ¿a que sí? Si vemos a una persona vestido completamente deplorable, nos levanta ciertos interrogantes y dice, oye, este señor a lo mejor vive en la calle. Posiblemente, no lo sé, o ha pasado una mala noche. Pero es decir, la vestidura habla de uno mismo, de lo que es uno. Por lo cual en Apocalipsis el Señor Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que guardes, que veles y guardes el carácter que te dio la fe en Dios. Eso es lo que tenemos, porque las vestiduras son las vestiduras de la justicia de Cristo. Así que de lo que se trata aquí, verse esa vergüenza, Jesús dice como que es una vergüenza que alguien abandone la fe en Él. Así que bienaventurados son los que creen que Cristo puede venir en cualquier momento y están despiertos en la fe y guardan el carácter que da la fe. Así que somos bienaventurados esta mañana. Ya empezamos a recibir un poco más las bienaventuranzas. Todas son para nosotros y todas son bienaventuranzas. Eso quiere decir que hace de nosotros personas privilegiadas, personas que pueden vivir anticipadamente de una manera feliz. Cuarta bienaventuranza. Apocalipsis 19, versículo 9. Oh, esta creo que nos va a gustar. Nos va a gustar más. El ángel me dijo, escribe. Fíjense nuevamente. El ángel me dijo, o sea, no es que Juan se lo inventara, se lo dijo el ángel y además le dice, escribe. Quiero que dejes esto por escrito. Es cuando nosotros queremos que algo llegue y se quede firme y claro. Escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esta bienaventuranza? ¿Crees que fuiste invitado a la cena del Cordero? Mis hermanos, esta mañana voy a presentar como ilustración. Gracias. Un poquito de agua siempre viene bien. Permitidme que beba un poco de agua. Me hubiera gustado presentarlo para que los viéramos, pero la tecnología esta mañana nos hace bromas, pero nos sentimos auténticamente cristianos de todas las épocas. Así que os voy a presentar a Sam y a Valentina. Son dos personajes que nacieron
en el Kurdistán del norte de Irak, en un contexto de musulmán, pero no solamente eso, sino que con unas vidas muy dispares y muy conflictivas. Ellos dos son sobrina y tío. Resulta que él, más o menos de la misma edad, por ahí se dan estas cosas, el sobrino y el tío pueden tener la misma edad. Mis hermanos, él, un chico sumamente inteligente, siempre primero, y siempre bien visto y todo bien. Sin embargo, la sobrina, la madre abandonó la familia, huyó del país, vino la guerra, su padre se fue a la guerra, ella la dejó con su abuela y otros familiares, unos contextos sumamente negativos. La historia es muy larga, vamos a dejar el link para aquellos que la quieran ver en la descripción del vídeo. Yo voy a contar solamente un momento. Salieron los dos de su país, de Irak, llegaron a Suecia. Sam no se llama Sam, tenía un nombre árabe, pero se cambió el nombre en Sam. Y finalmente llegó a Estados Unidos, donde tuvo muchísimo éxito como agente inmobiliario, que llegó a niveles de vender viviendas de millones de euros. Bueno, ella, sin embargo, tuvo una vida completamente destrozada, y llegaron a un momento que estaban mal los dos, y buscaron una solución muy curiosa, que se da por ahí por Hollywood. No sé si habéis escuchado de alguna purificación espiritual, pero que la hacen tomando un producto que se llama ayahuasca. ¿Alguien ha escuchado de la ayahuasca? Bueno, voy a decir lo que es porque difícilmente lo podamos conseguir. Esto se consigue de la corteza de un árbol en la jungla. Las tribus indígenas sacan de ahí una cierta sustancia alucinógena, y los chamanes utilizan eso para sus sesiones espirituales. Pues parece ser que en Estados Unidos la locura llega a tales niveles que la gente esa rica pues creen que se purifican espiritualmente con eso. Pero eso es tan desagradable, lo siento decirlo, que cuando te tomas eso te produce vómitos, la gente está reunida y vomitan todos, unos guarros, disculpad. Y sin embargo, el chamán les dijo a todos que pidiesen algo que ellos querían y necesitaban. Sam estaba en un momento en el cual su madre, que había sido la persona más cercana y más de confianza con él, se había muerto. Entonces él pidió hablar con su madre. Su sobrina, que había ido de Suecia para participar en eso, para encontrarse mejor, ella también, ¿sabéis lo que pidió? Ella pidió saber la verdad. Creo que estuvieron como 10 personas en esa reunión. Todos los demás dijeron que habían tenido una experiencia de luz positiva, extraordinaria, y el tal Sam hablaba con su madre, que hay que decirlo que eso es espiritismo, y hablaba con un demonio, porque la gente muerta está muerta. Sin embargo, Valentina dijo que tuvo la peor experiencia de su vida, sumamente negativa, toda oscuridad terrible, salió huyendo de él. El chamán le dijo a su tío, que en estos momentos ya tenía mucho dinero, posibilidades, la ayudaba a ella, que ella era una hija de la oscuridad y que se tenía que separar y apartar de ella. Y este realmente lo hizo así para poder seguir a hablar con su madre muerta. Y ustedes me diréis, ¿por qué nos cuenta esta historia? Os cuento esta historia porque estas dos personas a día de hoy son creyentes adventistas de la Iglesia Adventista de Estocolmo. Un amigo mío que vive ahí me presentó su historia, los conoce personalmente y su historia está en internet, la cuentan toda con detalles. Ahora, ¿qué es lo curioso? ¿Cómo cambia la cosa? Pues Valentina, estando tan mal como estaba nuevamente,
un día decide ir a una iglesia evangélica. Entró en esa iglesia y descubrió a Cristo. Y ella declara, fue por primera vez en la vida que me sentí querida. Alguien me amaba. Dios la amaba. Su vida cambió radicalmente. Tanto que le dijo a su tío en Estados Unidos, que también se encontraba mal por estas fechas, nuevamente, evidentemente, mira, yo he descubierto esto, a lo mejor te hará bien a ti también. Y él dijo, bueno, por experimentar, voy a experimentar. Pues sencillamente los dos conocieron a Cristo, habiendo sido nacidos en familias musulmanas en el norte de Irak, en un contexto de la guerra y de todos los que podáis imaginar, conocieron a Cristo y son felices. Y tristemente, voy a decir eso también, algunos hermanos de iglesia que siguen siendo sumamente cómodos, no testifican de Dios en ninguna parte, y ellos sí van y testifican de Dios por la ciudad de Estocolmo, en Suecia, y van con folletos y con cosas hablando de Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Qué es lo que decía la bienaventuranza? ¿Bienaventurados quiénes? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Este es el momento de la entronización de Cristo como Rey de este planeta y como Rey de sus súbditos cristianos. ¿Te sientes bienaventurado? Quiero ver las manos si crees que tienes esta invitación. Sí tenemos esta invitación. Amén. Así que bienaventurados somos en el Señor, porque Él nos llama a participar. Vamos a ver en qué nivel de las cosas, no solamente espirituales, sino reales, de este mundo y del universo. Esta gente de la que acabo de hablar son una ilustración del hecho de que Dios hace ese trabajo. Y siempre que una persona se convirtió, es porque Dios la buscó y le dio esa invitación. Quiero que tú estés el día en el cual yo voy a ser nombrado rey de este planeta con mis súbditos, y que tú estés también ahí. Bueno, vamos a la siguiente bienaventuranza, que es la de Apocalipsis 20, versículo 6. Esta nos va a encantar más todavía. Fíjense. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es una bienaventuranza para todas aquellas personas que durmieron en Jesús. Pero también es una bienaventuranza para todos nosotros que vivimos el tiempo de la venida de Cristo. Y fíjense qué detalles. Ya no es solamente bienaventurado, sino también santo. ¿Qué quiere decir santo? Santo es aquel que es apartado para Dios. Es la persona que es santificada por el Espíritu Santo. Así que bienaventurado y santo. Pero sorprende la segunda parte, porque ¿qué dice que harán esa gente? Dice que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mis hermanos, aquí vamos a encontrar algo fantástico. ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Qué es lo que eran los bíblicos? Eran aquellos que hacían un trabajo espiritual de representación de Dios, presentando el plan de salvación, y el sumo sacerdote era tipológico o representativo de Cristo. Y el ministerio de los sacerdotes
era representativo del ministerio de salvación de Cristo y de Dios. Además, eran aquellos que estaban en la presencia de Dios. Porque la persona común, si llevaba sacrificios, no podía entrar en el templo o en la tienda, sino que solamente el sacerdote. Y ahora fijaos rápidamente lo que esto significa en el contexto del cielo. ¿Para qué serviría un sacerdote en el cielo? En la tierra se resolvía el problema del pecado con los sacrificios. En el cielo no hay pecado. ¿Sacerdotes cómo? ¿Para qué? Lo voy a adelantar y voy a decir que Ellen White expresa esto claramente. Nosotros seremos los testigos de Dios para las demás naciones o demás mundos no caídos en pecado. Nosotros contaremos la historia de la resolución del pecado. Nosotros representaremos a Dios. Y además dice que reinaremos con Cristo los 1000 años, que es la primera parte, antes de volver a la tierra, de acuerdo con Apocalipsis. ¿Te sientes bienaventurado hoy? Amén. ¿Estás recibiendo las bienaventuranzas de Apocalipsis? Yo me declaro apocalíptico y me considero bienaventurado. Porque esto es la fe que Cristo nos ha revelado. Mis hermanos, última bienaventuranza. Vamos allá. ¿Última o penúltima? Quedan 2, 6 y 7. Apocalipsis 22, versículo 7. Nuevamente el Señor Jesús repite. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Hemos escuchado esto en algún momento? Claro que sí, al principio. Lo dijo Cristo a finales del primer siglo. Se lo dijo a todo cristiano. Lee, escucha y guarda las palabras de este libro. Voy a andar contigo a través de la historia. Voy a andar contigo, no te preocupes. Sé feliz, sé un cristiano feliz. Cree en mí. Y todas estas cosas serán bendición para ti. Así que, mis hermanos, esto el Señor Jesús lo repite. Y lo repite expresamente para nosotros que estamos viviendo en el fin de los tiempos, como decía el apóstol Pablo. Y por último, la última bienaventuranza, la séptima, se encuentra en el capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas